Buenas tardes y bienvenidos a la entrevista del día aquí en Lancelot Televisión. Hoy vamos a hablar, bueno, lo digo directamente, con el párroco de la iglesia de San Ginés, con Juan Carlos Medina, que bueno, recientemente fue otra de las, como de las jornadas importantes a lo largo del calendario del año, en este caso con la celebración del Corpus Christi, por esa tradición también de las alfombras de sal y luego esa procesión que viene al día siguiente. Y también queríamos haberlo cogido un poco antes, pero esta es la fecha y vamos a hablar igual de eso, pero también de San Ginés, de muchísimas otras cuestiones. Mira, vamos a hablar con Juan Carlos Medina. Juan Carlos, ¿cómo estás? ¿Bien? Buenos días, muy bien. ¿Todo bien? Gracias, bien. Bien, vamos allá, vamos allá. ¿Qué tal el Corpus? ¿Bien? Muy bien, muy interesante. Estabas hablando ahora de ese tema y es interesante cuando se empiezan a hacer las alfombras, cuando las familias con los niños pues participan también haciendo las alfombras y se ven imágenes muy bonitas de cómo se implican los padres y los niños, ¿no? Que eso ayuda mucho, que no sea solo cosa o de adultos o de niños, sino que también sea conjuntamente. Pero ¿esto qué es? ¿Una tradición? ¿Las alfombras es algo nuestro? O... No, a nivel mundial hay lugares donde los hacen, incluso no el Día del Corpus, también las fiestas patronales. Por ejemplo, ahora el viernes, que es el Sagrado Corazón de Jesús, hay un municipio como Esteror que hacen alfombras para la procesión del Corpus. Incluso las fiestas del Carmen en la Isleta, se verá ahora próximamente, los vecinos se pasan la noche o el día haciendo alfombras para cuando pase la Virgen. Las alfombras son, bueno, pues cuando le ponemos la alfombra a alguien importante, pues bueno, pues nació con la fiesta de dar realce al cuerpo y la sangre de Cristo en la procesión, y el pueblo cristiano, pues, y quienes lo deseen, pues van elaborando alfombras, en el caso de Lanzarote y Fuerteventura, de sal. En otros sitios de las islas es con flores y con otro tipo de vegetación, incluso otro tipo de materiales para reciclar. Claro. Y a ti no te da pena que tú eres el primero que las pisas y que ya se empieza a desbaratar, uno dice, pero la tradición es esa, claro. Es que se hacen para eso. Para hacer una alfombra, ¿no? Sí. La verdad que sí. El otro día decía en Café de Periodista Jorge Col que él recuerda también la nostalgia. A cada uno lo coloca en cada sitio. Como que antes eran como, vamos a decir, en términos de ahora, más curradas, como que eran más elaboradas y tal. Pero yo estaba viendo algunos de los diseños y no me parecían tampoco tan sencillos. Yo tampoco es que tenga especial recuerdo. Yo también ya empiezo a ser mayor, pero no sé si antes se le dedicaba más tiempo. Pasa que a veces hay alguna persona que tiene ese don de un artista, digamos, diseñando. Y porque claro, hay que trabajar mucho la sal, sobre todo que sea bastante fina, y después la mezcla de los colores para conseguir algo, ¿no? ¿Los tintan cada uno a su manera? Sí, el ayuntamiento ofrece todos los recursos materiales y después cada grupo pues va mezclando los colores que necesita conseguir. Claro. Y los va haciendo. Hay algunos que son evidentemente más elaborados, pero vamos, todos son importantes porque lo importante es el esfuerzo, el sacrificio y el cariño con el que se hace. Porque yo creo que se genera... Vamos, estoy convencido, un buen ambiente en esa tarde-noche y después ya al día siguiente con el sol se lucen bastante las alfombras. Y yo creo que es algo que hay que seguir cuidando y potenciando, porque hay mucho grupo y colectivo en este arrecife que sería interesante que se unieran también. Claro, aquí se está viendo ya, mira... Sí, aquí ya es la misa y luego sería la procesión. La verdad, sí, claro, luego ahora la veremos. Yo tengo el recuerdo que de pequeño el Corpus era jueves. Luego también estuve leyendo como que por cuestiones del calendario laboral es más fácil y más popular que sea un domingo, pero se cambió, ¿no? ¿Cuándo tiene que el Corpus cuándo cae? Acaba la Pascua en Pentecostés, el siguiente domingo celebramos la fiesta de la Santísima Trinidad y el domingo siguiente es el Corpus. Es verdad. Son fiestas y después viene el Sagrado Corazón, que es ahora este viernes, mañana. Y se decía antes que habían 3 jueves al año que brillaban más que el sol, el Jueves Santo, el Jueves de la Ascensión y el Corpus. Estos 2 últimos han pasado a celebrarse en el domingo. Eran festivos a nivel nacional, entonces se quitaron la festividad y la Iglesia los ha pasado al domingo. Pero hay algunas provincias... Claro, al quitarle la festividad, claro. Sí, ciudades en España que lo siguen manteniendo el jueves y es festivo en ese lugar, como puede ser Toledo, Sevilla y otros lugares, ¿no? Que tienen mucho realce, mucha tradición y bueno, pero lo importante es que se celebre, ¿no? Vale, estamos viendo ahí pues la representación y ya la procesión. Parece que había gente, o sea, parece que cuando a veces se habla de que no, que la iglesia cada vez está perdiendo un poquito de fuelle, pero luego en este tipo de actos tienen representantes. Bueno, porque también hay personas que vienen con motivo de este acto, pero después habitualmente durante los domingos sobre todo,
en la parroquia de San Ginés se celebra 3 Eucaristías, a las 10:30, a las 12 por la tarde, a las 7:30. Yo sí noto afluencia de personas que vienen a celebrar la Eucaristía, y casi siempre es la misma cantidad de gente, ¿no? Tiene que ver, yo creo que también porque es la iglesia matriz y bueno, porque también ofrece a lo mejor varios horarios. Pero sí hay personas que sí celebran los sacramentos, y después también hay que tener en cuenta personas que está el templo abierto mañana y tarde y visitan y van a rezar y están allí, ¿no? Y a lo mejor no participan del culto porque son personas que buscan más un espacio de silencio, de soledad, no haya mucha gente y demás. Pero sí hay personas que están volviendo al Señor y a la iglesia, y bueno, porque van encontrando que son puertas que están siempre abiertas y van de alguna manera recapacitando su vida, y saben que no se van a sentir juzgados, ni se les va a pasar lista, sino siempre serán bien acogidos, ¿no? Y escuchados. No sé si fue, bueno, por lo menos a mí me llamó la atención y se constató, por ejemplo, en el COVID, en momentos importantes, cuando se comentó que los templos, las iglesias se iban a cerrar y que no, mucha gente vio como que le quitaban algo importante, ¿no? Ahí se significó que también hay una amplia parte de la población que necesita, pues, a la iglesia y sus rezos. Yo estaba en Puerto del Rosario, y es una parroquia que el domingo pues también van muchas personas. Recuerdo que fue en Cuaresma, uno de los 3er o 4 domingos de Cuaresma, ¿no? Y de pasar a ver el templo lleno y saludando a la gente, a pasar y no tener a nadie, a mí el primero me sentí, vamos, una soledad inmensa, porque pues bueno, uno siempre está interactuando con los feligreses, siempre hay cosas que hacer, los niños, los adultos y demás, ¿no? Y sí que celebraba solo, y vamos, me costó muchísimo hasta que ya luego pude conectarme a través de las redes y me sentía ya en comunión con feligreses que participaban, ¿no? Me costó a mí, pero a muchas personas también, de participar de la Eucaristía. Y cuando ya se empezó a poder abrir los templos y a venir, allí en Puerto del Rosario, yo imagino que en muchos sitios también, casi igual, quienes más, o sea, las primeras personas que llegaron fueron las personas más mayores, los mayores. Además, obedecían, se sentaban con mascarilla, no se movían, pero eso de ir a su misa, a su iglesia, a su Virgen del Rosario allí, y estar en la iglesia, era para ellas el alimento. Entonces empecé yo a ver realmente el lugar que ocupa la Eucaristía en muchas personas, ¿no? Y entonces estas personas, desde que no solo pensaron, y son las mayores las que más en riesgo estaban, y entonces pues ciertamente que aquello les ayudó a vivir, y me ayudó a mí a una reflexión importante, y evidentemente allí se les ayudó, terminaban, iban saliendo para que no se contagiara, y hasta que después ya fue la descalada y pudimos salir ya al 100%. Pero fue una llamada a valorar la Eucaristía, porque ya en muchos lugares se va celebrando menos porque no alcanzamos los sacerdotes, somos menos, la gente tiene que moverse, y lo que tenemos es importante cuidarlo y valorarlo. Claro que sí. Esa es una pregunta. Cuando yo me casé, que ya fue hace tiempo, claro, yo quería casarme en una determinada iglesia y claro, por ejemplo, en Los Remedios, voy a decirlo claro, en Los Remedios, en Yaiza. Y sin embargo, claro, el párroco compartía muchas, claro, otros lugares de culto. Claro, entonces, eso se da por eso. Antes había párrocos para cada una de esas y por al haber menos ahora, claro. ¿sí? Sí, de hecho habían parroquias que tenían hasta 2 sacerdotes, como podía ser San Ginés y otros lugares, ¿no? Los coautores. Y ahora no es 2 sacerdotes, sino un sacerdote con 2 parroquias o con 3. Ya se van agrupando, y eso significa que hay los pueblos, los barrios, pues la misa ya no es el domingo, sino a lo mejor entre semana o el día de su fiesta, y ahora hay que ir a las parroquias más centrales. Claro. ¿No? ¿Tú tienes alguna más de San Ginés? Playa Honda, Santa Elena. Santa Elena también popular. El otro día hablaba, siempre digo lo mismo, pero nadie me hace caso, que Costateguise es una población nueva, creada de hace muy poco. Y yo creo que lo que les falta para configurarse es una parroquia, y no tiene, ¿no? No tiene allí. Tienen que ir al hotel allí, al Hotel Beatriz. Se está ofreciendo un hotel, o van a Guatiza o a Taiche, o muchas personas vienen aquí a San Ginés, que tampoco están tan lejos, ¿no? Al obispo le dije, digo, y no me supo responder, porque yo creo que alguien me dijo que en la diócesis tenía algo de terreno en... Sí, pero bueno, hay que mirar a ver el proyecto y la edificación y lo que puede costar y demás, ¿no? Es que hay lugares donde estamos que no alcanzamos y tenemos que mirar a ver qué es lo que mantenemos, ¿no? Porque igual la iglesia no está para expandirse mucho. Sí, es que es así, es que ahora estamos con final de curso, siempre en esta fecha se plantea el tema de los cambios y estamos mirando a ver cómo
estirar la sábana. Eso es. No, pero bueno, es otra manera de organizarnos y de contar con todos, con los seglares, y bueno, pues hoy muchas personas se mueven para otras cosas. La movilidad del ciudadano es bastante, bueno, fácil, ¿no? Otras personas lo pueden tener más difícil, pero bueno, hay que hacer el esfuerzo por moverse, ¿no? Sí. Bueno, yo lo decía eso también, creo que se lo decía algún concejal de Teide, que le decía que las fiestas de Costa Teide no acaban de arrancar, digo, porque no tiene un patrón. Al final, como has dicho, a Santa Elena o San Ginés, pues la gente va a una fiesta, si va a la fiesta de Costa Teide, pues no, que tiene que haber un patrón. Vale, esos son mis rollos y mis movidas. Estaba hablando, digo, otra demostración grande, y ahora quiero conocer tu opinión, fue la bajada de la Virgen, esa histórica bajada de la Virgen desde Mancha Blanca. Y no sé si te sorprendió, sobre todo la bajada, la subida ya fue menos, si te sorprendió y si eso se puede volver a repetir para que también haya una mayor demostración en el tiempo de... Sí, vamos, la Iglesia con las bajadas, en Gran Canaria fue ahora recientemente del Pino y en otras islas como la isla de Tenerife, ahora en todas las islas tienen, porque lo tienen también programado, hay bajadas de la Virgen y demás, ¿no? Todo este tipo de acción pastoral con los patronos, pues lo que se pretende es de alguna manera, en un momento determinado, porque la necesidad pastoral así lo pide o porque se celebra alguna fecha importante, que ayuda a revitalizar la fe del pueblo cristiano, del pueblo de Dios. Y a través de distintas acciones, las mismas fiestas patronales de los pueblos, que ya se saben cuándo son, eso también ayuda, no solo a nivel social y todos los eventos que se organizan, sino la misma vida de la parroquia. Con la bajada de la Virgen, ciertamente que nos pusimos en movimientos todos, organizando, ya no solo cuando baja la Virgen o cuando sube, que ese es un momento también muy importante, sino la semana que estuvo aquí en Arrecife, en el caso de San Ginés, ¿no? O cuando están en un determinado templo. Que esos días se cuide las celebraciones y que las personas que acuden a ver la Virgen, no solo sea ver la Virgen, sino que se les dé la oportunidad de celebraciones, estuvimos allí los sacerdotes, a veces había hasta 6 o 7 sacerdotes simultáneamente sentados, no solo para confesar, que también, sino a lo mejor para hablar, para consultar, para desahogarse. Y progresivamente yo me fui dando cuenta, tanto por la mañana como por la tarde, que la gente se iba animando más, porque tal vez no estamos muy acostumbrados a eso. Entonces, en esa semana los sacerdotes estuvimos disponibles para el pueblo de Dios, para toda persona que entraba en la iglesia a ver la Virgen, y por el otro lado estaban para quienes querían rezar, hablar, consultar, y se fue acercando a las personas. Y hay personas que todavía quedan en ese recuerdo de haber celebrado el sacramento del perdón, de haber hablado, de haberse desahogado, ¿no? Si todo eso lo unimos a la celebración de la Eucaristía y a la presencia de la Virgen, pues eso ayuda a afianzar la fe, que ese es el objetivo, por lo que la Iglesia pues organiza las bajadas de la Virgen o la subida, ¿no? Entonces eso es lo que se intentó cuidar. En el corazón de muchas personas quedó esa huella, esa experiencia, y bueno, pues que vaya dando sus frutos en cada día. Y ahora, en el día a día, en la catequesis, en las celebraciones, en la visita a los enfermos, en Cáritas, en todo, pues es donde eso se va fortaleciendo. En la vida de cada día hay acciones extraordinarias para convocar, para invitar y para animar. Pero ciertamente, vamos a utilizar esta expresión, nos lo jugamos todo en el día a día, que es pues que estén las iglesias abiertas, que el sacerdote esté disponible para escuchar, que todo esté bien organizado y preparado, digno, para que haya un encuentro con el Señor. Y eso va ayudando a muchas personas a salir adelante, bueno, en líneas generales. Ahora que estabas hablando, claro, se me van surgiendo cosas. Por ejemplo, si alguien quiere confesar, por eso tiene que estar, ¿hay unos horarios o cómo se lleva? ¿Cómo se lleva eso? En el caso yo aquí en San Ginés, todas las tardes estoy una hora antes en el confesionario. Y los domingos, pues desde las 9 de la mañana, la misa a las 10:30, hasta las 8:30 o 9, estoy hasta la hora de la misa. Y después la siguiente misa, y por la tarde también a veces desde las 6, y a veces hay gente que entra a visitar y me ven allí solo, y como van allí y hablan. O hay personas que vienen para, bueno, pues buscando para hablar y compartir, ¿no? Y bueno, pues hay gente que necesita, cuando una persona necesita ser escuchada. Sí, hay gente que cuando entra sola, así media, ya uno sabe, esta persona necesita, pero yo estoy allí. Bueno, pues que te vean. Tú estás una hora, y si nadie se siente... Antes. No, aunque vengan o no vengan, tú estás porque ahí. ese es mi trabajo también. O sea, lo nuestro no tiene que ser, si van a venir voy, sino aunque no venga. ¿Por qué? Porque el gesto de que el sacerdote esté en un lugar, en el confesionario o en la iglesia, está invitando.
y lo hacemos en el nombre del Señor. No hay que coger un número ni pedir tantas citas, sino la disponibilidad para estar. Porque tal vez nos ven siempre haciendo cosas y con los horarios que no podemos más, que estamos muy ocupados, pero hay un tiempo que nosotros necesitamos estar, aunque parezca que es estéril, pero es fecundo. Sí, ¿no? Porque aunque sea uno solo, que se vaya uno solo con la experiencia de sentirse escuchado y sanado y perdonado, eso ya es vida. Eso es lo que la Iglesia, el Papa Francisco hablaba mucho de que las iglesias tienen que ser hospital de campaña. Hay mucha gente herida por ahí. Y bueno, pues que cuando lleguen vean una iglesia digna que ayude a la oración, a la reflexión y bueno, pues un sacerdote para hablar y para compartir. Eso es lo que la gente está necesitando. Antes se decía que la figura del psicólogo antes era el sacerdote, que era el que, bueno, pues que recibía. Sí, nosotros tenemos una dimensión importante, los psicólogos también la tienen. Es más, algunas veces recomendamos que vayan a psicólogos porque son temas que deben atender. Eso iba a decir, abordan temas. Sí, las personas vienen, hablan y cosas que no las hablan en ningún sitio. Y nosotros, como no nos escandalizamos, nos preocupamos y acogemos, y yo creo que eso es lo que genera, y la gente sabe que nosotros lo guardamos, o sea que no descansamos todo. Es el secreto profesional, ¿no? Exactamente. No, bueno, aquí hay hubo una película, no sé si la has visto, la de Yo Confieso, que es de Alfred Hitchcock, ¿no? Sí. Que una persona confiesa un asesinato, ¿no? A un cura y está el dilema de él. No sé si alguna vez te ha pasado algo que tengas un dilema. Eso queda. Ahí estamos. Queda ahí. Que hay personas que vienen a compartir lo que nunca han compartido, eso es verdad. Y cuando lo saben, ya saben que pueden venir con frecuencia. Y esas cosas se contagian y se lo dicen a otro. Y es así porque es la experiencia, la llama de sentirte perdonado y querido y que no te vas. ¿No? Porque la mochila a veces se carga demasiadas piedras y uno termina mal. Y hay gente que viene, bueno, pues descargando. A descargarse. Y bueno, hay que esperar, hay que estar. Y siempre, bueno, pues hablando también de la misericordia de Dios, de que Dios no condena, pero siempre está esperándonos para levantarnos y comenzar una vida nueva, ¿no? Pero sí hay muchas situaciones, gente joven, adolescente y adultos también. Sí, ¿no? No, yo lo digo porque también hasta los propios psicólogos, cuando yo he ido, no he ido mucho, pero cuando he ido, al final un psicólogo no te puede decir que hagas nada. Es decir, eso está, el psicólogo te repetirá, te dirá lo que quiera, pero no te puede decir nada porque tus actos puedan tener unas consecuencias y tú le podrías decir, oye, es que me lo dijiste tú. Me imagino que ustedes igual, escuchan y luego ya lo llevan a la parte más religiosa, ¿no? Y incluso una pena, ¿se sigue llevando eso de, pues reza no sé cuántos tales? ¿O? No es pena. Bueno, en primer lugar, en el diálogo intentamos poner luz. ¿Sabes? Una situación de oscuridad, de callejón sin salida. Bueno, intentamos nosotros, el silencio también habla. Entonces la persona, pues lo que necesita muchas veces es desahogarse. Y a lo mejor tienes una palabra mira, o sea, nada más que sentirse escuchado. Nosotros no estamos tanto para resolver, pero para escuchar y que la persona se encuentre con su verdad, que no merece la pena ir por la vida cuidando la imagen, el perfil. Entonces, caminar con su verdad para que se descubra y al final muchas veces la misma persona va descubriendo qué es lo que necesita, ¿no? Y con lo que hablabas de la pena, no hay ninguna pena, al contrario, lo que se pone es una acción que te ayude a reconocer tu vida para que empieces a caminar de nuevo, que eso no quiere decir que ya está todo resuelto. Siempre estamos aquí, ¿por qué? Porque necesitamos de vez en cuando pues pasar, ¿no? Y bueno, y también para dar gracias a Dios cuando las cosas van bien, porque no solo es cuando las cosas van mal, sino, oye, bueno, pues dar gracias a Dios de que vives una vida, una alegría serena, no una alegría eufórica de que lo tengo de todo, porque bueno, pues a veces las contrariedades en la vida te llevan después a llevarte grandes decepciones, ¿no? Y bueno, pues por eso es importante pues compartir y hablar. Hay muchas personas que también a veces se desahogan por las redes, entonces, pero no es lo mismo. No, y además hablas en público y... Exactamente. Entonces, bueno, pues al final, ¿qué termina? Pues te haces daño a ti mismo. Entonces, mejor es buscar el lugar y siempre estamos disponibles. Bueno, pues ya lo sabe la gente. Nuestro trabajo en la sociedad, el papel de los sacerdotes, es un papel muy importante. De hecho, no sé si te lo dije una vez en una entrevista que se hizo una encuesta a nivel mundial, una revista de Estados Unidos, cuál era la profesión más feliz del mundo, y la primera era los sacerdotes, después los bomberos y los sanitarios. ¿Sí? La percepción que tiene cada uno de su profesión. Sí, yo me quedé sorprendido. Hombre, y es verdad que sí, me llamó mucho la atención. Yo no lo sabía, pero salió publicado. La profesión más... Sí, y bueno, pues... Y además nos hace felices hacer felices a los demás. Bueno, antes se decían cosas como...
No sé si más feliz que un cura o come mejor que un cura, o sea que los curas también... También tenemos nuestros problemas en nuestras cruces. Entiendo yo que sí. Ya para terminar, bueno, se veía la procesión, alteró mucho, lo digo, el Corpus, y luego ya pensando en San Ginés, las obras, porque las obras van a estar como mínimo casi hasta final de año, hasta Navidad se calcula. No sé si eso altera un poco lo que va a ser las fiestas o... No, sale la imagen como salió ahora aquí también la procesión del Corpus. Estamos ahora, como pasa en casa cuando hacemos reforma, estamos unos días un poco incómodos, pero después vamos a disfrutar de la plaza. Pero se necesitaba, ¿no? La cantidad de Hombre, gente lo importante es que ya empezó. Sí. Que se iniciara porque, vamos, es motivo también de alegría, porque es un espacio que lo necesitamos todos, no solo en el ámbito de la parroquia, sino es un sitio donde transitan muchas personas, de paso para temas administrativos y gente después que entra a la iglesia. Pero bueno, merece la pena esperar, pero no va a impedir que celebramos bien la Eucaristía, es por la tarde entre semana, y el fin de semana por la mañana, y no entorpece. La mañana hay ruido, pero bueno, eso como pasa en todos lados, no es que estemos molestos por ese tema. Y a la hora de salir, incluso en Semana Santa, las procesiones, pues la valla se hizo un poquito más, se separó para que salieran los tronos, y lo mismo pasará con San Ginés. Sí. Dicen como que la plaza va a ocupar más hacia el Kilo, ¿no? Que va sí, se ha ampliado, yo estoy viendo eso, que se ha ampliado más hacia allá. Hacia el Kilo, Pero bueno, seguro que va a beneficiarnos a todos. Pues seguro que así y vamos a disfrutar de ella y el verano allí tranquilitos, sentados por la noche. Claro que sí, no, es un lugar precioso. Sí. Pues don Juan Carlos Medina, el también está previsto la rehabilitación de la fachada del salón parroquial, lo que es la biblioteca católica y la casa parroquial, también con una ayuda que ha recibido la diócesis a través del Cabildo, y se va en algunos edificios también de la Isla del Patrimonio. Estamos esperando por la licencia del ayuntamiento para comenzar ya la restauración de lo que es la biblioteca católica y la casa parroquial, porque se va a embellecer también todo el conjunto también de la zona. La verdad que entonces, pues eso también favorece. Pues las obras a veces son incómodas, pero luego las mejoras son... Cuando están terminadas, da gusto. La verdad que sí. Pues don Juan Carlos Medina, ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias. Gracias por invitarme. Gracias. Saludos. Bueno, ya escucharon y ya vieron a Juan Carlos Medina, párroco de la iglesia de San Ginés. Hablamos de esas obras que van a durar casi mínimo hasta la Navidad, y que bueno, San Ginés, pues no hay problema, las obras son un poco molestas, pero siempre sirven para luego mejorar, que es de lo que se trata. Principalmente hemos hablado de muchos temas y muchas curiosidades que a mí personalmente me llaman la atención de cómo actúa en este caso un párroco. Pero también luego lo ha explicado perfectamente, y luego salíamos de esa, o el motivo de la llamada era un poco la festividad de Corpus, que parece que no, pero todavía este tipo de actos pues siguen congregando mucha gente, y la verdad que se veía pues un ambiente, como dice él, distendido y ampliamente popular. Nosotros sin más nos despedimos, pasen una feliz tarde.